Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, el mar de fondo de la elección. Conversamos con el periodista y escritor Patricio Fernández, director de Democracia UDP. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Animales Políticos, la última antes de que empiece ya la campaña de propaganda con franja electoral y todo incluida que comienza este viernes, así que estamos en un momento bien decisivo, bien pivotal de la campaña. Cristóbal Belolio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo vengo bajándome del avión, me fui el lunes pasado después de Animales Políticos que tuvimos con Patricio y Sayán y acabo de aterrizar, así que no tengo idea qué pasó. No, pasó todo y no pasó nada al mismo tiempo. Supe que en la entrevista con Patricio trajo algunas reacciones, ¿cierto? ¿Va o no ser negacionista climático un eventual gobierno de Kast? Pero por lo que he visto, las encuestas no se han movido mucho, que es lo que siempre hacemos en esta primera parte del programa, a ver si es que algo se movió o no. No sé qué es lo que has visto tú. Sí, por eso todo y nada, en el sentido de que en términos de números la cosa está súper estancada desde hace rato. Ya si uno ve, claro, hay siempre variaciones dentro del margen de error, pero si uno ve del último mes, de los últimos 2 meses, la verdad es que las variaciones son bien pequeñas. Jara en general sigue en primer lugar, Kast un poco más atrás en segundo lugar, los dos bastante despegados. Matei no logra recortar la diferencia que lo separa con Kast, y de hecho, según la mayoría de las encuestas, está más cerca de tener que defender su tercer lugar frente a Kaiser y a Parisi que de poder pegar el sorpaso y superar a Kast en el segundo. O sea, esta teoría como de última hora de Pepe Out hace unas semanas atrás de que podría eventualmente esto cambiar, incluso que podrían llegar las dos derechas a segunda vuelta, parece haberse completamente fumado. No, yo creo que la posición de Jara es bastante sólida, lo que no es una buena noticia para ella, ¿no? Porque se mantiene más o menos en la posición en que quedó estancada después de las primarias, que es decir, su pase a segunda vuelta no está en peligro por ningún lado, pero sus posibilidades de ser competitiva en la segunda vuelta tampoco se ven claras, al menos en el escenario que tenemos hoy día. Pero no ha habido un drenaje de votos de Jara a Matei, que es lo que en algún minuto apostó la campaña de Matei al decir somos los únicos que podemos ganarle a Kast. Si usted quiere evitar a Kast, vote Matei en vez de Jara. Como que en algún minuto eso pareció... Y eso está haciendo que de nuevo dentro de los partidarios de Matei o el comando de Matei parezca que vuelve a haber todo tipo de diagnósticos distintos que van emergiendo de alguna manera en la opinión pública. La cosa está un poco más ordenada, pero se nota que hay esas discordancias sobre los que quieren ir cerrando un poco heridas con Kast, los que ya se están diciendo, bueno, ya esta cosa está más o menos clara y por lo tanto tenemos que prepararnos para estar juntos en segunda vuelta y en un eventual gobierno no quedar tan abajo de la micro, versus los que dicen, no, aquí hay que marcar diferencias. Y de alguna manera la propia Evelyn Matei da señales un poquito distintas. O sea, el viernes comienza la franja y el comando de Matei ya liberó un primer video de la franja que es muy poco creativo, pero bastante claro en lo que muestran. Somos un solo equipo. Somos un solo equipo, cantando el himno en el estadio, todo Chile canta el himno, estamos todos juntos, abrazos, somos todos chilenos. Nos muestra al octubrismo como el malo de la película, que es supuestamente lo que va a aparecer en la franja de Kast. Claro, no hay malo. Somos todos hermanos, somos todos chilenos, no hay verdaderos chilenos y no verdaderos chilenos, no. Perfecto, ya. O sea, pero claro, por eso en el registro que había estado siguiendo en las últimas semanas. Claro, mantiene ese registro. Efectivo o no, al menos es claro. Claro, yo creo que mantiene ese registro. Ella lo hemos dicho, ¿no? De alguna manera el debate probó y encontró ese registro y oficialmente lo ha mantenido. Ahora, yo creo que la duda finalmente de todo el mundo es un buen registro, le permite aparecer como una persona de unidad, le permite salir como por arriba de un momento que estaba muy complicada su campaña, pero no parece que le vaya a dar los votos para ganar, porque de nuevo, la forma más obvia, diría uno, que tiene Evelyn Matei de poder ganar es ir a quitarle votos a Kast. No se ve por dónde más podría tener una estrategia que sea ganadora si realmente se quiere jugar todas sus cartas en el último mes para intentar su última chance de ganar. Sí, se suele decir que la política no solo es de ideas, sino también de afectos. Y yo creo que algo quedó dañado en el corazón de Evelyn Matei con la campaña del Alzheimer, con las fake news, con la campaña asquerosa, sucia, no me acuerdo cómo fuera, qué adjetivo usó, pero ella en el último tiempo deslizó esta idea de que había quedado como decepcionada del ser humano detrás del candidato Kast. Y que eso era una falla que hacía imposible cualquier acuerdo político robusto con proyección, para que hablar de entusiasmo en segunda vuelta. No sé si tú escuchaste algo parecido. Como que... Sí, y reaparece de vez en cuando, porque aunque la estrategia oficial de la campaña sea claramente esta, nosotros estamos por arriba, no vamos a pelear con nadie, esta es una campaña de unidad. Cuando, por ejemplo, Evelyn Matei ha ido a entrevistas, aparecen cosas así, como ahora en una de las entrevistas de esta semana, que dijo que a ella le daba miedo
lo que podía ser eventualmente alguien como José Antonio Kast en el gobierno, ¿no? Y eso, claro, es el registro más adversarial de decir, aquí hay una derecha que no es del todo democrática. Claro, y le da miedo, yo al menos así lo Mm. entendí, como que la fibra moral, como que aquí hay esta gente que yo pensé que conocía. ¿Te acordás cuando Velasco le dice a Orrego como te desconozco? Una cosa Claro, así, sí. como que mira para el lado y le dice, José Antonio, yo pensé que te conocía después de todo este tiempo y entendí que lo tuve una estrategia distinta, pero ahora me doy cuenta de que hay algo de ti que no conocía, como que siento que ese es un poco esta cosa como de dolida, como bueno, y me da la impresión de que otras declaraciones como las del senador Cruzco, que si no me equivoco, van un poco en la misma dirección, esta vez un poquito menos afectivas y más pragmáticas, diciendo como, no podemos dar por descontado que toda la gente que vota a Matei en primera vuelta va a votar por Kast en segunda. Muchos de ellos sencillamente no quieren ver a Kast presidente, así que si quieren irse a la segura y alejar el fantasma de Jara, bueno, Matei es la carta más. Que esa es, más claro, segura. la apelación al voto útil. Claro. Que, claro, las encuestas no le ayudan mucho porque, en el fondo, todas las encuestas de segunda vuelta dicen que sea Kast o sea Matei quien enfrente a Jara, ambos Cualquiera en el gana. actual escenario les ganan con comodidad. Sí. Y por lo tanto, ese escenario de voto útil hasta ahora no tiene mucho sustento en los números, porque daría la impresión de que la verdad es que sea quien sea que pase de la derecha tendría una labor relativamente cómoda. Hablando ahora, por supuesto, Sí. estamos en octubre, el día después de la primera vuelta cambian las cosas, pero hoy día es difícil sustentar un discurso como ese en números para la campaña de Matei. Y ese es un problema. Ahora, yo creo que el gran tema de la semana, a mi parecer, tiene que ver con una cierta virulencia y especialmente con esta columna de Cristian Valenzuela, que es el estratega en jefe, digamos, de la campaña de Kast, siempre ha sido el ideólogo y la persona más cercana, más influyente, la más poderosa del entorno de Kast, en que intentando defender este tema de los recortes al Estado, habla de parásitos, ¿no? Y titula su columna como Parásitos. Es una columna bastante virulenta, Como todas las de... como sí, es el su personaje. registro siempre, muy virulenta, muy lejos del registro que ocupa el propio Kast en esta campaña, ¿no? Sí. Y donde además no solamente por lo duro que es tratar a personas, digamos, de parásitos, sino por lo amplio que es la cantidad de gente que mete ahí. Porque básicamente él habla de una especie de gran alianza que va, lo dice textualmente, de la UDI al Partido Comunista. Ellos no. Ellos no, por supuesto, ellos Claro. están fuera. Uno entiende que el republicano está más a la derecha de la UDI. Sí, por cierto. Para defender todos estos privilegios con que ellos han parasitado el Estado durante las últimas décadas. Y eso, claro, no solamente es atacar al gobierno, sino que ataca directamente a Chile Vamos. Y si uno fuera un poquito más claro, se atacan a ellos mismos, porque ellos, y el propio Valenzuela es el mejor ejemplo, también han sido parte de esta casta política, como la Sí. llama él, usa esa palabra a lo Milei, que ha vivido de la política y por la política, teniendo cargos políticos que son evidentemente financiados con dinero Sí, fiscal durante décadas. A los 2 años de egresado ganaba 8 palos al día de hoy, digamos, eran 3 millones y medio en ese entonces, así que también él sería parte de esos operadores vistos desde el punto de vista de la izquierda. Claro. Y que hay gente que, bueno, hace su pega en forma profesional. Aquí lo complejo es que es decir algo que en el fondo tú tampoco vas a poder hacer nada distinto. O sea, no vas a hacer nada distinto. Y no has hecho nada distinto, y has sido parte de porque eso. Está bien, si la estratega de campaña de Kaiser o de Parisi sale hablando de estos parásitos que han vivido en la política, uno dice, bueno, Sí. París está lo ocupando- hace siempre. claro, está bien, es de alguna manera un outsider hasta cierto punto y está aprovechando, lógicamente, esa idea de outsider para hacer un discurso élite versus pueblo, ok. Pero que personas que han estado totalmente dentro del aparato del Estado durante décadas, en el caso de Kast fue 16 años diputado, en el caso de Cristian Valenzuela lo decíamos, o sea, asesor de diputados, jefe de gabinete del presidente de la Cámara, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda, jefe de gabinete del Ministerio de Energía. Todo ello, por cierto, porque hace una labor política. Por supuesto. Como cualquier político necesita un hombre Sí. de confianza al lado No y un jefe de gabinete que esté no pagado. es un experto en energía nuclear. Por supuesto. Y está bien, es parte de cómo se hace la política en todas Por partes. cierto. Pero que desde esa posición tú vengas a tratar a la gente que ha hecho eso mismo como parásitos, Sí. yo creo que generó especialmente en Chile Vamos bastante escosor. Sí, bueno, dicen por ahí, leí que Cristian Valenzuela, que ocupa un rol importante desde que Kast apareció en la primera línea, el año 2017, cuando fue la primera vez candidato presidencial, habría sido uno de los actuales ideólogos de abandonar la batalla cultural y de centrarse en esta idea de gobierno de emergencia, que es básicamente seguridad y economía, ¿cierto? Y uno diría, bueno, ¿no será contradictorio entonces con esta virulencia?
y en cierto punto se entiende, porque esto no es batalla cultural, es básicamente ir a darle al electorado algo que quiere, que es la cabeza de los políticos en una bandeja. Entonces, en ese sentido, yo creo que copia un poco el registro de Parisi y el registro de Kaiser para no quedarse abajo en la narrativa anti-establishment. ¿Quiénes son los que detestan más a los políticos? Bueno, que no se nos vayan a Kaiser, que no se nos vayan a Parisi, claro. Nosotros también seguimos siendo eso. Sí. Hay dos preguntas. Uno, ¿qué tan sustentable es eso en la campaña? O sea, ¿qué tanto la gente cree ese discurso? Que es una pregunta abierta. Me imagino que ellos considerarán que sí funciona. Y lo segundo, que para mí es más complejo todavía, más allá de los votos que te permite ganar, es que tú después tienes que gobernar. Después tienes que gobernar y en fondo, ya ganaste. Claro, está bien, pero bueno, si realmente te vas a tomar en serio que estás haciendo una campaña para gobernar y hacer un buen gobierno, se están acumulando pasivos que son difíciles. Cuando tú insistes en que vas a echar a 100.000 operadores políticos apenas llegas a la moneda. Sí. Cuando insistes en que vas a recortar 6.000 millones de dólares sin tocar ni con el pétalo de una rosa el gasto social. Cuando insistes que vas a recortar impuestos por miles y miles y miles más de millones de dólares. Cuando insistes en que acá son todos apitutados y casta y tú no vas a apitutar a nadie ni tienes... Sí, sabemos que eso al final están en el fondo, creo que poniéndose una carga que es difícil después, cuando como gobierno tengan que tenemos un antecedente súper reciente. Bueno, sí. O sea, los que actualmente gobiernan también llegaron diciendo que ellos no iban a pitutar a nadie, ¿cierto? Que ellos eran castos, vírgenes y puros. Que ahora no más familiares en el Estado. Después tuvieron que decir, bueno, pero es que cuando decíamos esto nos referíamos a... Y cuando aparecieron los primeros nombramientos en embajada. O sea, todas estas cosas finalmente también terminaron afectando la credibilidad del discurso, más allá de sus coordenadas ideológicas, que siguen siendo perfectamente legítimas. Cuando aparece el Frente Amplio diciendo, bueno, nosotros somos un movimiento que creemos que el dinero no todo lo debe poder comprar, como pareciera establecerlo el modelo de Pinochet, perfecto, es una crítica ideológica a la concertación que uno puede evaluar en su propio mérito, ¿cierto? O somos un movimiento más joven, que por lo tanto tenemos un Chile distinto bajo la piel y nuestros discursos, preocupaciones, intereses no son necesariamente las mismas de los años 70. Perfecto, legítimo. Pero cuando dices, no, somos además moralmente distintos porque jamás haríamos lo que ustedes hicieron y resulta que después te pillan con las manos en la masa, ahí la gente no te la perdona porque dice, bueno, pero esto fue una farsantería. Entonces yo creo que el gran riesgo que va a haber con republicanos en el poder, lo más probable es que sea ese. Sí. Ahora, vienen momentos súper importantes en la campaña también, porque decíamos, no se ha movido mucho en torno a números, da la impresión de que está bastante consolidado el escenario. Lo hablábamos fuera de cámara también, según todas las encuestas, no es que haya tantos indecisos. Parece que la gente no sé, está muy entusiasmada con la campaña, pero al menos sí parece tener como certezas bastante claras, al menos el público al que llega a las encuestas, aquí también hay ciertas incertidumbres, sobre qué es lo que quieren y lo que no quieren. Y hay públicos bastante establecidos. Eso hace también que para una candidatura como la de Matei sea más difícil todavía, porque en el fondo tampoco hay un gran bolsón de electores que todavía están vitrineando. Más bien tienes que ir a quitarle. Sí, a Matei le está yendo muy, muy mal en jóvenes y en sectores populares. Sí. O sea, un cabro de 25 años ve a Matei y de decir, bueno, esta señora que lleva 1000 años, ¿qué relación puede tener conmigo? Parece que ahí la cosa es Jara o es Kast o eventualmente Kaiser, pero ahí le está costando muchísimo penetrar. Creo que marca 6 puntos en menores de 30 años en comparación a los 18 que marcan otros. Y en sectores populares también. Muy dramático. Si no es una candidatura que tenga un apoyo transversal, como si lo logra Kast, por ejemplo, que tiene un apoyo importante en todos los sectores. Ahora, el viernes comienza la franja. Ya. Ya tenemos este primer adelanto de Matei para saber más o menos por dónde viene la mano. Vamos a ver si alguien aprovecha. Se me pusieron los pelos de gallina un poco con el huelacilo contra la presión. ¿Sí? ¿Te tocó la fibra? ¿Somos algo. Chilenos? ¿Vamos que se puede? Sí, no sé. Es que estabas en Boston, pero estabas lejos de la patria. Sí, yo creo que eso. No, es que el huelacilo es bien especial que en Chile, cuando se canta el himno nacional, te apagan la música, digamos, te apagan la orquesta y la gente después sigue cantando a capela. Entonces aprovecharse de eso me pareció que era lindo. Ahora, yo creo que lo viste, es la vez número 50 que yo veo esto en una franja. O sea, de original no tiene nada. No, y probablemente cualquiera que lo hubiera hecho se me habían puesto los pelos de pero esta vez fue así. De hecho, claro, cualquiera. Entonces vienen, mañana martes hay un foro en ENADE, donde se espera que nuevamente estén todos los candidatos juntos. Así que va a haber nuevamente un foro empresarial, el más importante, ENADE, el foro empresarial por excelencia. Están todos los candidatos. Incluso el profe Artés entiendo que tiene ahí comprometida su presencia en las fauces de la burguesía y la oligarquía. Digan que son de derecha el maestro. No voy a decir puede haber muchos memes que salgan de ahí. Muchos memes. Así que va a ser una ocasión también para ver cuáles son las estrategias de los 8 juntos y luego tenemos también debates del Archi de las radios,
de Canal 13 y el último de Anatel, que es Ya. la semana antes de las elecciones. Eso es lo que viene. Bien, ¿te parece que entremos en materia e invitemos a nuestro conspicuo invitado, valga la redundancia? Vamos. Estamos de regreso en Animales Políticos como todos los lunes y hoy en este episodio nos acompaña, bueno, para mí un viejo conocido, no requiere introducción, uno de los cronistas yo creo más agudos de la plaza, don Patricio Fernández, que además don Patricio Fernández lidera un proyecto en la Universidad Diego Portales que se llama Democracia UDP, así que creo que caía de cajón esta invitación, así que un placer estar contigo, Pato. Muchas gracias, Cristóbal. Daniel, Hola, un Pato, gusto. ¿qué tal? Bien, un gusto. Bueno, hablábamos recién de cómo está la campaña, ¿no? Que se ve como una situación de cierto estancamiento, pero comenzando el momento de la verdad, ¿no? Cuando ya la gente se empieza a interesar más, hay franja, vienen los siguientes debates y todo. ¿Cómo ves la situación en general? ¿Qué te llama la atención de lo que está pasando? A ver, me llama la atención. Lo que más me ha llamado la atención en el último tiempo es una cosa como que contradijera la emocionalidad con la racionalidad con que se está viviendo algo de esta campaña. Como que noto que se da medio por asumido que va a ser Kast el ganador. Que cuando invitas a las personas a pensar al respecto, a un mundo muy amplio, da como argumentos muy rigurosos de por qué esto es terrible, pero lo dicen o lo decimos como con una especie de aceptación bastante poco vibrante. O sea, me llama la atención que el mismo candidato que en la elección pasada llegó a justificar que mucha gente, incluso distante de Boric, votara por Boric para que no saliera Kast, en esta elección está votando por Kast como para que, no solo para que no gane el comunismo, o sea, el monstruo se cambió, sino que además como si no fuera el mismo que fue. Cosa O sea, que me parece todavía muy discutible. Tú ves una continuidad, ¿crees que es el mismo? Creo que no nos parece para nada el mismo. Tengo la duda si es el mismo. O sea, digo que no nos parece porque le apareció por el lado un Kaiser que lo amansa, porque le apareció como contrincante Janet Jara, que es una militante del PC, pero yo no lo he visto cambiar el discurso, digamos. O no tengo la impresión. Sí, es cierto, bajó la batalla cultural, pero para poner una altisonancia enorme de un gobierno de emergencia, que me parece un acierto de campaña, pero al mismo tiempo una construcción de algo completamente altisonante y distante de la realidad. ¿Y tú crees entonces que ha sido exitoso de alguna manera en cambiar el registro y evitar que surjan esas resistencias que la vez pasada fueron las que básicamente le impidieron llegar a la moneda? Las ha escondido un poco, pero por otra parte, para seguir complejizando sí. ese aire, no veo que haya un entusiasmo con Kast. Y especialmente en las últimas semanas lo veo bajado. Por eso es que digo que es como rara, me resulta rara cómo se relaciona una cierta emocionalidad con lo que está viniendo, con una cierta racionalidad. Es como que los argumentos nos dieran a entender que vienen unos tiempos muy preocupantes y la manera en que se dicen es como si se estuviera, digamos, en un estado de relajo. Ya, o sea, Eso es lo que ves, me parece. no ves ni fervor a favor ni en contra, digamos, ves como... No veo un... No. Ahora, hay grupos que, por supuesto, Sí. Janet Jara le resulta completamente... Estoy hablando como en un ámbito lo que uno trata de tomar la temperatura social más allá de unas cuantas pequeñas mesas en las que se participa, donde siempre la cosa es muy entusiasta. Sí, es interesante eso me acuerdo del 2021, yo me juntaba con algunas amigas mías de distintas minorías que sentían que un triunfo de Kast amenazaba, no así su supervivencia, para no ser tan dramático, pero sí su tranquilidad, su categoría de ciudadana de primera clase, ¿cierto? Y yo les preguntaba, como, ¿en serio tú crees que si gana Kast pasaría esto? Y como, sí, nos vamos a sentir amenazadas por X motivo. Ahora no he visto la misma... Claro. No lo he visto quizás porque se ha ido diluyendo, porque ya lo damos un poco por hecho, porque quizás la otra vez la tabla de salvación para esos grupos estaba Boric a mano, Sí. que en segunda vuelta hizo un intento también por reducir la resistencia, que quizás... Porque acuérdate que se impone además como el bueno de las alternativas posibles. Su contraparte era Jadwe. Por cierto, Claro. Por lo tanto, también fue un salvador.
Claro, de los dos lados. De los dos lados. De los dos lados. Ahora, si yo fuera mujer, estaría más nerviosa con Kast. Si fuera una mujer que ha peleado por los derechos y que ha encarnado algo, me parecería muy, muy molesto su triunfo. Ahora, creo que hay una cosa más de por qué quizás existe esta sensación que trato de decir, que no sé cuán cierta será, pero que es lo que uno percibe. Porque yo creo que también en el mundo de la izquierda, la centroizquierda, etcétera, ha terminado de cuajar la sensación de que no hay mucho que ofrecer. O sea, de que no tengo algo que me enorgullezca para poner al frente. No tengo un proyecto del que yo me sienta súper derrotado si es que gana el otro. Creo que eso también está... Y eso nos lleva a un tema que es mucho más grande, porque no creo que eso sea una realidad solo chilena. Sí, antes de ir a la izquierda, que yo creo que es muy interesante eso, quería hacer un punto más respecto de decir, Kast es el mismo no del 2021. Porque en términos programáticos, efectivamente parece haber una decisión consciente de no dar la batalla cultural. Uno podrá decir que esto es meramente pragmático, para disminuir esas resistencias que hacen que te imposibilitan tener el 50+1. Uno puede decir que esto es adaptación o madurez después de haber perdido un plebiscito constituyente, es decir, así como Boric tuvo que vivir la derrota durante su gobierno en el 4S, Kast tuvo la suerte de vivirla anticipadamente en el 17D y de alguna manera aprendió de eso. Y si lo querés en términos un poco más sociológicos, por así decirlo, podríamos decir que Kast entiende que hay una secularización cultural de la sociedad chilena que es un poco irreversible. O sea, que meterse contra cuestiones que ya están más o menos asentadas, porque la cultura y la política no siempre van al mismo, ¿cierto? Al mismo ritmo. De hecho, la política por mucho tiempo fue bastante atrás de la cultura. Chile se liberalizó muy rápidamente y a la política le costó décadas. Exacto. No, a diferencia de lo que ocurre en España o en otros lugares después de la llegada de la democracia. Entonces me pregunto si es que Kast no habrá hecho las paces, aunque probablemente a regañadientes. Después vamos a hablar si esto es posible con alguien que dice que rescata el legado de Guzmán, con esta secularización cultural. Es que mientras te escuchaba pensaba otra cosa. Quiero creer que están asentados esos progresos que tú dices en la sociedad chilena y que son más bien irreversibles. Claro, pero tú le preguntas a la gente... como que tocaría madera. Pero te pongo un ejemplo. Tú le preguntas a la gente hoy día por el famoso aborto en 3 causales. Para poner una de las cuestiones que está como que cuando se aprobó el texto, cuando se propuso el texto republicano, mucha gente pensó que eso estaba en riesgo. Hoy día el 78% de la gente, no sé, antes era un 50%. Ese tipo de cuestiones. De acuerdo, pero al mismo tiempo hay otra cosa. Hay una batalla cultural que quizá ellos, si son inteligentes, podrían decir, oye, no nos metamos ahí porque hay una que ya las tenemos ganada. Toda esta elección están todos de acuerdo que el tema se llama crecimiento y seguridad. Sí. Chuta, si resulta que está instalado desde la candidata del PC hasta el candidato, porque está, hasta José Antonio Kast, que el problema de Chile son estos dos, sí. Como que yo me sentaría medio satisfecho a decir, no sé si, ¿qué más queremos avanzar? ¿Eh? Hay que ir a pedir que saquemos lenguaje inclusivo cuando ya ese ni siquiera es el tema. No se puede hablar. Claro. Ahora, también yo creo que siempre uno tiende a decir y uno tiende a pensar, bueno, hay ciertas cosas en que la sociedad chilena se ha liberalizado, otras en que no. En Chile, por ejemplo, el aborto, salvo circunstancias muy específicas, sigue siendo criminalizado. O sea, si una mujer tiene un embarazo no deseado y aborta, esa mujer para el Estado, salvo que haya 3 causales muy específicas, es una criminal. Correcto, o sea, falta harto todavía, digamos, para una mirada más liberal de los derechos individuales. Y además, hay sociedades que también han considerado que eso está súper zanjado y las cosas pueden cambiar muy rápido. Estados Unidos, un ejemplo clarísimo, donde el derecho al aborto tenía además una mayoría y sigue teniendo una mayoría que lo apoya y sin embargo se retrotrajo rápidamente. Uno de repente las cosas de batalla cultural, entre comillas, que están pasando en Argentina, por ejemplo. Una sociedad también bastante liberal y son bien impresionantes. Entonces, creo que siempre estas cosas se mueven, ¿no? Pero clarísimamente, pero vamos a lo evidente, digamos, hace 4 años atrás, 3, no sé, por las mujeres se ponían pañuelos verdes y levantaban la cuestión, las diversidades, digamos, estuve en la convención, o sea, para no ir más lejos. Sí. Y hoy día todo eso está enteramente
no solo acallado, sino que anatemizado en unos asuntos que yo creo que esto va a volver. A su vez, esta vuelta, no me imagino cómo podríamos no volver. Los temas de la convención, que el estallido y la convención son dos cuestiones que todo quien la quiera hacer desaparecer o simplemente rotular de estallido delincuencial, etcétera, se está perdiendo la ocasión de seguir analizando algo que estuvo ahí. O sea, lo más interesante de eso, para quien quiera entender Chile, es verlo como un síntoma, si tú quieres, como un espacio de análisis. Otra cosa son los fanáticos, los entusiastas, que les fascina o los que les cargue. Dejemos de lado si me fascina o me carga. Sí. Ya. ¿Cuáles eran los temas que habían ahí? Y que yo no me puedo imaginar que esos temas no vuelvan, como tú dices. También, para ponerlo, el tema ecológico. O sea, desapareció de la discusión el en qué consiste la relación desarrollo-ecología, la relación hombre-naturaleza, el pacto que vamos a hacer con nuestro entorno, etcétera. Está desaparecido en pleno momento de calentamiento global, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, por el contrario, yo diría que a propósito de la permisología, también ha sido anatemizado como Total. queréis salvar unos carabajos. Total. Sí. El tema de las mujeres. O sea, el tema de las mujeres es la revolución cultural más grande que se ha vivido, yo creo, en Occidente en siglos. En siglos. Tú puedes hacerte el leso, pero tiene algo de equivalente al fin de la esclavitud. En el sentido de que es un universo que por nacer de una determinada manera estuvo postergado y que de repente se empieza a batallar por su incorporación plena en las decisiones colectivas y personales, etc. Los derechos sociales. Chile en algún minuto tendrá que decidir, bueno, cuáles son las cosas que consideramos que como comunidad garantizamos, porque esto no es en contra del crecimiento ni nada, sino que es un plan de generar, no sé, paz social, estabilidad, etcétera. La cuestión indígena. El tema indígena. Es evidente que el tema indígena es un tema. Es evidente, es un asunto. Tú para decir, ahora quedó convertido en está ridiculizado, digamos. Todos estos temas quedaron medio ridiculizados. Pero claro. son fundamentales. Sí. O sea, no hay cómo evadirlo. Volverán, es de suponer. Volverán, claro. ¿Y cómo? Y ahí hay un punto importante, Pato, de lo que decías antes, porque en el fondo todos estos son temas que no solamente en Chile, sino en el mundo han sido levantados fundamentalmente por el progresismo, por la izquierda, ¿no? Sí. Con éxito en algunos casos, con éxito en algunos momentos en Chile, cosa de recordar la campaña hace 4 años cuando Gabriel Boric gana con un programa en donde todos estos temas eran fundamentales. Y sin embargo ahora la izquierda ha sido no solamente incapaz de mantenerlos, no solamente incapaz de defenderlos, sino que ha entregado gran parte de la relevancia de estos temas para intentar básicamente sumarse al discurso de la derecha en temas como seguridad y economía, donde obviamente, lógicamente, la gente no les da la misma credibilidad que grupos como la derecha, que siempre los ha puesto como su centro. Es bastante lógico que si una elección va a ser entre seguridad y crecimiento económico, vas a votar por el original y no por la copia. Sí. ¿No? Tiene mucha lógica. Sí. ¿Qué le ha pasado a la izquierda en este proceso? Bueno, a ver, es que yo creo que ahí hay como 2 escenarios. Uno, que no nos podemos olvidar esta cosa, ponerla en un contexto más grande, porque ahí se da. Y estas batallas en el mundo entero están desperfiladas. Pero tratémoslo en Chile. Yo esperaba, o siempre quise apostar, de que la izquierda joven chilena, dígase el Frente Amplio especialmente, venía a renovar con mucha fuerza los planteamientos y la manera de enfrentar estos grandes temas. O sea, que venía para ser atrevida, digamos. Que venía para no refugiarse en las respuestas clásicas. Para atreverse a volver a ponerlo, porque esta izquierda, este mundo del que estamos hablando, no hay que olvidarse que viene de una derrota radical y muy fuerte con la caída del mundo soviético y el derrumbe del comunismo. Y digo que es muy grande porque esos fueron 100 años, cerca de 100 años de hegemonía cultural de lo que la izquierda era. La izquierda se definía por el estatismo y el socialismo, y de ahí para abajo de ahí venían sus distintas... Bueno, hoy día está claro que no es el camino. Esos regímenes demostraron ser no solo catastróficos, sino que crueles. Y donde eso sucedió, por lo tanto, hay algo por abandonar y por volver a revisar. Pero en cambio llegó aquí una juventud como con unos recuerdos heroicos
que chuteaban la pelota muy para atrás, donde creo que nada de eso iba a ser muy rentable. O sea, no, ahí no lo íbamos a ver. Por lo tanto, ¿en qué creo que está consistiendo el reto? En que estos temas que estamos hablando no sean sinónimos de respuestas gastadas y que conocimos y que no funcionaron. Por eso es que así como, no sé, así como de hace rato que yo he pensado que un judío que quiere mantener viva la causa sionista tenía que ser el primer enemigo de Netanyahu. El primero, digamos, para que esta cosa fuera creíble. Bueno, esta izquierda de la que estamos hablando es el primer enemigo de Maduro y es el primer enemigo y el primer crítico del régimen cubano. Eso Boric lo ha hecho, ha sido consistente. Y en ese sentido, Boric se ha ido desprendiendo, por lo menos, de lo que es el Frente Amplio. No lo he visto con tanta fuerza en el Frente Amplio, pero yo creo que sí en Boric hay una evolución importante. Sí, a mí me parecía que cuando apareció esta generación, llamémosle así, la generación 2011 céntrica, que nace en las postrimerías del régimen de Pinochet y en los primeros años de la democracia, más o menos. Sí, años 87, Exacto, 88, Boric 89. 88, 87, por ahí. Eso es muy impresionante porque la generación Frente Amplista nace en el 88. Claro. Es impresionante porque parece Sí, como calculado, sí, sí. como hecho con una... Y cuando irrumpe en la política nacional el año 2011, irrumpe con una crítica ideológica, en el buen sentido de la palabra. Llega diciendo, parafraseando al filósofo norteamericano Michael Sandel, ¿cierto? Hay cosas que el dinero no debe poder comprar, ¿cierto? En lenguaje atriano hay ciertas cosas que debemos descomodificar, se las tenemos que sustraer al mercado, ¿cierto? Porque en el ámbito del mercado es legítimo que la gente tenga diferenciales accesos a bienes y servicios de acuerdo a su poder adquisitivo, pero en el ámbito de la ciudadanía, no. En el ámbito de la ciudadanía, ¿cierto? Como decía el mozo del Resplandor, your money is not good here, ¿cierto? Tu dinero no hace la diferencia. Y estos muchachos llegaron y dijeron, eso va a valer en educación, para partir, ¿cierto? Ojalá también en salud, ¿cierto? Y veamos más adelante si en otras áreas como, no sé, previsión, vivienda. No para comprarse las zapatillas, ni para que todos tengan las mismas vacaciones, ni para que todos vayan al concierto a la misma... Pero para algunas cosas en las cuales se juega la ciudadanía. Ahí yo creo que había una crítica ideológica importante, interesante, ¿cierto? Que fueron articulando, como ellos mismos decían, con Atria en la mochila, más allá de darle o no importancia a eso, había una cuestión. ¿Crees que todavía...? Pero después se fue complejizando con otras causas. El año 2018, cuando se produce el Mayo Feminista en Chile, la escritora Arelis Uribe dijo, este es el 2011 feminista. Y Crispi, que en ese entonces hacía las veces de líder de RD, dijo, la causa de la izquierda hoy día es el feminismo. Entonces, pareció que la demanda era muy material, muy básica, ¿cierto? Una izquierda que, no sé si más Estado, pero pedía que sacar del mercado algunas cosas. Y después, algunos dirían, se puso identitaria, ¿cierto? Quiero saber bien cómo lo ves tú. Y le fue añadiendo causas de grupos históricamente marginados, sistemáticamente desaventajados, que fue lo que pasó en la convención, ¿cierto? Una colección de distintas identidades donde todas dijeron, bueno... Sí, que la convención no era puro Frente Amplio, digamos, pero tú una vez dijiste algo así como, creo, si te leí bien, de que la derrota contundente del proyecto constitucional del 2022, de alguna manera era también la derrota del proyecto Frente Amplista. Sí, principalmente porque eran los llamados de alguna manera además a conducirlo. Se estaba coincidiendo que no ocurrió de forma tan limpia. Y que no condujeron para nada, pero imagínate. Y además, ni siquiera lo intentaron, ¿no? No, mucha gente... Bueno, como demasiados se fueron en volada. Pero ahora, lo que pasa es que hay un paso más pasando para llegar también a la contingencia bien actual. Esta dificultad que tuvo el Frente Amplio para refrescar, para encabezar nuevas discusiones y atrevimientos, etcétera, de repente, cuando pienso ahora, hace que pasó a formar parte, además, no sé si les pasa a usted o cómo lo perciben, pero de una malla. O sea, piensa tú que Janet Jara hoy día es la candidata de la coalición más de partido más amplia que ha tenido ningún candidato de centro e izquierda de la recuperación de la democracia. De la democracia cristiana al Partido Comunista. De la democracia cristiana al Partido Comunista. La más amplia en partido y la más escasa en
en apoyo ciudadano, digamos, porque como hablábamos antes de empezar, de repente aquí se dio vuelta la tortilla y este país que era de centro izquierda ahora es de centro y derecha, o derecha, no sé cómo, pero las encuestas lo dicen así. Y a mí me ha empezado a pasar que quizás tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, de lo que pasa con Kast, que ya no es, la preocupación no es que la candidata solo sea del PC y la confianza o no que te da el PC o qué sé yo. Es que a mí me empieza a pasar que de Huenchumilla a Carmona me dan en las pelotas. O sea, se me volvió enteramente un universo que lo único que quiero es como manguerearlo, como oxigenarlo, como decir, en este espacio se requiere otra cosa. Sí. Porque la sensación de grisura, de cálculo menor, de cuando uno escucha, de como que lo que se está pretendiendo, es como de una burocratización, de una falta justamente de perspectiva, que empieza a ser muy desagradable. Por eso es que yo creo que nos empieza a pasar a algunos, esto no tiene número, digamos, no tiene número en la sociedad, pero es la sensación como de no lugar. Tú sabes más o menos lo que querrías que se germinara, se pensara, se discutiera. De hecho, te enumeramos todos los temas de la convención que me parecen temas convocantes, digamos. Pero no veo dónde esta cosa. Así como me parece que la idea de crecimiento económico de Chile yo la pienso mucho más que solo como la palabra crecimiento, como la energía creativa de este país efectivamente requiere un impulso. Hay algo acá que está como adormilado. Pero Pato, es muy desolador, digamos, que 4 años después de que llegue al gobierno precisamente todo lo contrario de lo que tú estás diciendo. O sea, una generación nueva. Sí, de gente la nueva guardia, como decía el Times. desde imagen hasta lenguaje, hasta generacionalmente, hasta sus ideas, daba la impresión, aquí viene algo totalmente nuevo. Sí. Y 4 años después estamos hablando de que ese mundo y se ve gris. Sí, esa es mi impresión. Bueno, O sea, envejecieron muy rápido y muy mal. O no sé, o se burocratizaron, o no te sé contestar, o nunca le faltó efectivamente pensar más antes de manifestar simplemente un entusiasmo, o conjuntamente con ese entusiasmo que de pronto se frustró. No sé, pero sí los veo como no veo ahí, salvo personas. O sea, yo creo que Boric efectivamente tiene para rato. Veo a Bodanovich y veo... Pero estamos hablando así como de como conglomerado político. Lo veo como... No sé qué proponen. No sé si alguien me lo podría contar un poco. No lo veo. Claro, es que también... no veo la idea nueva. No veo la transgresión, digamos, viva. No la es que veo. un punto fundamental es que hubo un cambio muy rápido desde lo que se prometió a lo que se hizo, sin que hubiera una transición que fuera muy comprensible. De decir, bueno, después de tal reflexión llegamos al punto de que ya, bueno, no vamos a refundar Carabineros, sino que al revés. Vamos a creer que todo lo que hace Carabineros es fantástico y no vamos a criticar nada. Sin que haya un punto medio donde uno diga, bueno, aquí hubo una reflexión de ciertos puntos que se ajustaron o se acomodaron. Fue tan rápido, creo yo, la transición de sencillamente abandonar ciertas banderas que se planteaban como banderas inflexibles, como banderas absolutas, que es muy difícil acompañar ese proceso intelectual. La reforma de Carabineros no era un tema del Frente Amplio, era un tema que venía de Piñera. Y la idea de tener una institución, yo le doy a Carabineros, le doy una importancia en el funcionamiento de la democracia y la república radical, digamos, ¿no? O sea, creo que los que se enfrentan a eso no entienden en qué consiste la importancia justamente del respeto a la ley en favor de los más débiles, digamos, en una sociedad, que es justamente para eso. Pero me resulta también súper deseable pensar no solo innovaciones en Carabineros en términos de armamentos para combatir una nueva realidad que es el crimen organizado, que es un mega tema, sino que también unas fuerzas de orden mejor vinculadas con la comunidad, que se inventen maneras en que estas cuestiones generen mayores cercanías. Me parece que es sumamente pensable. La crítica, o sea, la necesidad de una reforma para mejorar Carabineros precisamente venía de Paco Gate, claro, venía de la Operación Huracán, o sea, un montón de cosas que incluso eran previas al estallido y que nos decían una institución tan relevante como esa no está funcionando bien en Chile. ¿Cómo hacemos para mejorarla? Porque correcto, es muy importante. Y eso se olvidó totalmente. Y así muchas más cosas. El tema de la migración.
ustedes hablaban, al comienzo hablaban de cuando se canta en el himno o el asilo contra la opresión, y se canta a capela, bueno. Y la gente boca, y acto seguido echar al que huye de la opresión, digamos. Bueno, la migración es un tema, yo entiendo, sé, pues, si llevamos mucho rato en estas cuestiones, yo sé lo que significa en el mundo social, sé lo que genera. Nadie aquí lo bastante idiota, digamos, para decir ábrase todo y que entren todos ilegalmente. Pero da para más. Da para alguna, quien recorra un poco América Latina, quien conozca la realidad del crimen organizado, quien sepa un poco de lo que ha sido la experiencia de en México, en Colombia, en Ecuador, sabe que hay muchas cosas aquí por complejizar. Que todas esas complejizaciones que tú pides parece que hoy día, que son muy necesarias, ¿cierto? Y se pueden hacer en una conversación, se pueden hacer, me imagino, en alguna deliberación política con cierto espesor. Me da la impresión de que cuando la cuestión es más blanco y negro y contra quién votamos más que a favor de quién, todas estas complejidades quedan un poco... Claro, pero no pueden estar ausentes de la conversación o del ámbito de la discusión política. Lo sé, pero me llama la atención que hoy día es el que hace un matiz, de alguna manera, el que trata de introducir una complejidad, se mete en camisa de 11 varas. No, está frito, sí. Pero estaba pensando, cuando te escuchaba hablar de cómo pasamos de la nueva guardia, creo que le llamó el Times a Boric en esa portada, como de New Hope, y estaba pensando en lo que pasa en otros países, yo que me vengo llegando ahora de Boston, la esperanza que significó para muchos la llegada de Obama, ¿cierto? Sí. Obama no tenía un discurso muy identitario, de hecho de alguna manera jugaba con el hecho de que él era parte de una de esas minorías para bajarle los decibeles al resentimiento histórico, digamos, y decía aquí somos todos una gran nación, pero en el fondo debajo de ese movimiento venía toda una cuestión cultural que se tradujo para algunos en un progresismo insoportable, ¿cierto? Que lo sufrieron en las universidades, ¿cierto? Lo sabemos de memoria. ¿Y qué vino después de Obama? Vino Trump. Sí. ¿Cierto? Hay algunos que le llaman al periodo de Biden, en verdad, el tercero de Obama, que como que no lo sacan un poco de la ecuación, ¿cierto? Pero vino Trump. No estoy diciendo con esto que Boric sea Obama y Kast sea Trump, más allá de que en algunas cosas pueda calzar el juego, ¿cierto? Pero me refiero más bien como a los sustratos culturales, ¿cierto? Esas fuerzas como subyacentes a cada una de esas expresiones políticas, y que parece que es una cuestión que no es solamente local. O sea, parece que... Completamente. Yo partí de esta cuestión con ese punto. Claro, ¿no? Hay una percepción de que el progresismo corrió la frontera de lo posible en una serie de cuestiones. Comenzó a patrullar lo que era admisible o no en el debate público, ¿cierto? Algunos llaman incluso la ventana de Overton, es decir, qué es lo que se puede y qué es lo que queda como fuera. Y ahora viene una reacción. A mí me llama mucho la atención la reacción que hay actualmente, no aquellos que dicen estallido delictual, porque ahí no veo mucho rigor, digamos, pero sí me llama la atención que como San Pedro, aquellos que en su momento estaban, vamos, estallido, hoy día digan yo de eso, yo ahí no tengo nada que ver. Pero, o sea, lo negamos. No es solo los que estaban, vamos, estallido. Lo negamos tres veces. Yo me hubiera gustado grabar, digamos, conversaciones que uno tuvo con gente de los más distintos ámbitos. Empresarios importantes. Haciendo mea culpa. Claro. Sí. Y de todo lo que había que ajustar aquí. Y algunos fueron públicos, claro. ¿Ah? Algunos fueron públicos. Claro, sí. Pero si no por nada, el 80% votó a favor de hacer una nueva constitución. Esa cuestión no fue un invento, fue un momentum. Sí. Ese momentum, ¿para qué vamos a darle más vuelta a la pirinola? Digamos, está completamente sepultado. Pero volviendo a eso que estábamos, quizás algo de esa especie como de entrega a lo que va a pasar acá, etcétera, responde un poco a lo que estamos hablando, a esa sensación que además va más allá de Chile, de que cuesta sacar una bandera con entusiasmo y con ganas para decir esto es lo que tenemos para combatir el avance de esto otro. Pero más que sencillamente oponerse, más que sencillamente decir Kast es un peligro o hay pocas convicciones democráticas en la derecha. Es poco lo que hay al otro lado, digamos, como un proyecto que se vea atractivo. Yo creo
Yo ¿Pero creo. qué proyecto atractivo veías tú, por ejemplo, en los días posteriores a la marcha del 1.000.000 de personas? ¿Te Ujú. acuerdas? La que Sí, sí. hasta Piñera dijo, y esta también es mía. Sí, Yo a este carro también me tengo que subir. En ese momento, Mm. cuando los empresarios estaban haciendo... Mm. En ese momento, decir yo no estoy de acuerdo con esto era funable por lo bajo. Claro. Entonces había muy pocos, de hecho. Y cuántos chats familiares, ¿cierto? De trabajo se pelearon por esto. Y hubo un grupo que dijo aquí me silenciaron. Y lo que está recién ahora midiéndose académicamente es cómo el estallido nos polarizó en el sentido de que los que eran de izquierda se pusieron más de izquierda y los que eran de derecha se pusieron mucho más de derecha. Y una cuestión que después con la prueba de rechazo como que se extendió. Pero ese mundo que en ese entonces sintió que no podía abrir la boca, hoy día siento que le está pasando más a la izquierda. Hoy día como que cambió al revés. Ahora son todos seguritos, son todos pro carabineros, son todos pro crecimiento. Y el grupo que debía sacar la voz para decir, bueno, también está callado. Por el contrario, está diciendo... Sabéis que tienen razón, seguridad y economía son las cosas más importantes. O sea, como que se viró la tortilla en todo sentido. El mundo de izquierda, que en vez de estar haciendo esa propuesta que dices tú, Pato, en el fondo hoy día también se sumó al pensamiento más hegemónico, tal como la derecha en ese entonces lo hizo respecto a lo que estaba es que yo ocurriendo creo en el también estallido. hay una cierta resignación que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de la sensación también de que hay una ola mundial incluso que va para cierto lado, ¿no? Y que hay que tratar básicamente, más que resistir la ola, como de surfearla un poco. Claro. Y de subirse en la medida que uno pueda. A propósito de Porque, la ola, la película de Lelio que parece que ha sido criticada un poco por lo mismo, por subirse a la ola justo y se termina estrenando en un momento donde la ola va Llegó tarde. para el otro lado. Claro, pero cuando tú ves lo que está pasando efectivamente a nivel mundial, o sea, ninguna izquierda en el mundo prácticamente, habrá uno podría decir Lula, que sé yo, fenómenos como de talentos muy particulares, está siendo capaz de decir, yo con ciertas banderas determinadas voy a ser capaz de ir contra esta ola, ¿no? No parece que hubiera una sensación de que el tiempo histórico da para hacer ese tipo de proyectos. No, y porque no nos olvidemos, yo creo que esto sigue siendo, lo vuelvo a poner sobre la mesa, porque se le cayó un armatoste muy grande hace 30 años y no ha terminado de reponerlo. Ahora, perdona, cuando decías eso y cuando Cristóbal, por ejemplo, cuando tú decías esto de la idea de que, bueno, el proyecto original, si uno quiere, del Frente Amplio tenía que ver con decir hay ciertas cosas en las cuales el dinero no las puede comprar y el Así Estado leí yo tiene al que menos, proveer sí. y salir del mercado. Eso es muy parecido al proyecto histórico de la socialdemocracia. Sí, sí. O sea, la socialdemocracia básicamente lo que dice eso es, ok, hay un régimen capitalista, hay libre mercado, la cosa funciona así, ya no vamos a soñar con la propiedad colectiva de los medios de producción, Sí, lo entendí yo. pero vamos a tener un Estado de bienestar y protector que va a proveer cosas básicas. Y eso es el laborismo después de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, eso es la Alemania de Konrad Adenauer. O sea, hay un proyecto que es un proyecto de los más relevantes Claro, del siglo XX, ¿sabéis? que dice efectivamente más o menos Sí, eso, ¿no? ¿sabéis cuál es quizá el problema? Es que hay otro ámbito que también está, que esos proyectos además que respondían a un momento cultural, a un tipo de organización social, no solo el año 90 caen los regímenes comunistas, también aparece el Internet. Y también empiezan, porque hoy día esto convive con la decadencia de los partidos. Entonces, la construcción de ese proyecto, la orquestación de ese proyecto está muy compleja. La dispersión es muy total. O sea, hay como por así decirlo, por esto la representatividad está muy problematizada. Cada cual ya tiene la posibilidad directa de, por lo menos, imaginar que no necesita a otro para hacerse escuchar. ¿Cachai? La ficción de que no necesitas a otro para hacerte escuchar por lo menos está. Entonces, se desaglutinó todo. Entonces, no solo hay una crisis de ideas que junten, sino que, por así decirlo, una crisis de herramientas para que esa reunión se junte. Yo me acuerdo cuando, a fines de Pinochet, la importancia que tenía el mimeógrafo para tirar panfletos y para reunir, o sea, en torno a un mimeógrafo se podía organizar todo. Porque sin ese mimeógrafo no podías llamar a una protesta. Sin ese mimeógrafo, bueno, hoy día cada uno tiene su mimeógrafo. Esa sola cosa creo que tiene esta cuestión además muy enredada. Y esa es efectivamente una... Sí. Es súper complicado porque uno tiende a ser cronocéntrico. Uno tiende a creer que lo que pasó en tu momento histórico
es lo más importante. Con la música, esto es ser típico, ¿cierto? Como, dime cuál es la mejor música de los últimos tiempos y tú vas a decir la de mi generación, ¿cierto? Pero yo creo que este periodo que estamos viendo Tiene la peor música, ¿no? no, algo, o sea, estas décadas hay un cambio que es muy sí, profundo. es que ¿sabes quién me decía que no eso? es, Sí, que no, lo es. sí, Ricardo Lago Escobar, de hecho, que siempre mira, ¿cierto? El mundo en eras tectónicas, ¿cierto? En eras geológicas. Aquí hay un cambio Claro, él geológico. decía que esta cuestión es comparable a la invención de la imprenta, entonces no es tan loco verlo como una Pero cuestión copernicana porque pasamos de son varias. En ese sentido, si uno lo compara, ¿cierto? Hablamos de cambios como epocales, Sí, digamos. A mí, yo tengo la impresión claramente que aquí hay un paso como el que hubo de la Edad Media al Renacimiento. Coinciden varias cosas que uno puede tirar sobre la mesa. Claro, el punto es que La imprenta, el internet, cambios geopolíticos, caída de imperio, conquistas de mundos desconocidos, salida del planeta versus el descubrimiento de América. O sea, hay elementos, ya que estamos en la onda Harari, nos vamos... Hay elementos. Entonces, nosotros imaginémonos que durante toda nuestra historia y antes de que empezara la historia, ¿cierto? Este Homo sapiens se comunicó principalmente uno a uno, ¿cierto? Uno le pasaba con el dato al de al lado y salvo que fuera ahí el rey y mandarais a hacer 10 copias de la política de Aristóteles para tu amigo, con unos monjes copiando, no había mucha posibilidad de entregar tu mensaje a más gente. Hasta que se inventó la imprenta, ¿cierto? La paradigma del mimeógrafo y una persona le puede comunicar, o un grupo de personas, a muchos, a todos, ¿cierto? Y lamentamos el fin de los libros iluminados, que eran tan lindos. Claro, Sí. exacto, lo que se inventa, los de que hablaba Pamuk. Y tenemos entonces la gatekeepers, como le llaman los gringos, ¿cierto? Guardianes de la información, que son unos pocos emisores y el resto, básicamente, por lo menos acepta la realidad fáctica que entregan estos emisores, lo que entrega la tele, lo que entrega las radios, lo que entrega la prensa escrita, ¿cierto? Y hoy día pasamos a este paradigma de muchos a muchos, ya no es de uno a uno, ni de uno a muchos, sino muchos a muchos. Todos son un medio de comunicación. Claro, que eso es como lo que se... Y mucha gente asocia esto a la crisis de la democracia, ¿eh? En parte, dicen que uno de los problemas que tiene esto es que ya las diferencias no son valorativas, te parece bien o mal el aborto, sino que hoy día yo digo que el tipo al lado violó a una niñita, aunque haya sido falso, y lo van a linchar, y por lo tanto no tenemos los mismos presupuestos fácticos con los cuales hacemos la evaluación de las cosas. Cada uno puede decir lo que quiera, ¿cierto? O sea, habrían caído los gatekeepers, los guardianes de la información hoy día no existen, y por lo tanto todos son, como deciste tú, lo del mimeógrafo. Claro, la otra cuestión es que esto lleva a la muerte del secreto, que era el telefonito, que es una cosa muy grave para Exacto. el poder. Bueno, todo esto que en su grave. momento lo celebramos como el tecnooptimismo de los 2008, que ganó Obama, el 2011, la primavera árabe. Estábamos todos en ese mundo de que democratizamos el acceso, no solo el acceso, sino que democratizamos el megáfono. Esta especie de radical igualitarismo epistémico en las redes sociales donde valemos lo mismo ahí. Da lo mismo si uno tiene un doctorado y el otro no, son todos iguales. Y nos pareció bien. El político bajó a hablar... Pero hoy día casi todos, desde Cass Sunstein hasta Byung-Chul Han, para decir un liberal y una teoría, todos son tecnopesimistas. Todos creen que en el fondo... Ahora cachamos que la democracia liberal se fundó con un paradigma de uno a muchos. Y había gatekeepers, que por lo menos la realidad fáctica que transmitían era una y el resto podía tener distintas evaluaciones al respecto. El hombre llegó a la luna tal año, se cayó el muro de Berlín tal año y fue Alemania el que invadió a Polonia y no al revés. Son cosas... O Rusia el que invadió a Ucrania y no el revés. Pero hoy día todo eso ya no es tan así, ¿cierto? Entonces, eso es interesante. Si el paradigma con el cual la democracia liberal se configuró es el paradigma anterior, Claro, el uno a muchos, tienen que cambiar muchas instituciones de la democracia para que se mantengan vivos los valores democráticos. Hay que empezar a pensar mucho en eso. O sea, soluciones de antes para un mismo deseo, es posible que hoy día haya que pensarlas de nuevo. No sé, pero aterrizando a nuestra realidad local, lo que uno también puede ver es que estamos buscando soluciones que no van dando abasto. Y yo me imagino que así como la convención que pudo ser, o sea, una respuesta nueva a cómo ponerse de acuerdo, así como vino una generación joven que pudo ser, los que vinieran con las nuevas, dificultó que algo así como la promesa de una reacción radical pueda ser.
Va a encontrar las mismas dificultades. Yo creo. Además, porque para volver a la miseria de nuestra política nacional, llevamos mucho rato hablando de la degradación del Congreso. Echa una mirada a lo que va a hacer el Congreso que viene. Cada año viene mejor, dicen. O sea, pero si con esta dispersión, con estos partidos que no reúnen, etcétera, los candidatos, los partidos terminan buscando los candidatos que puedan hacer algo con sus modestas figuraciones. Claro. Y esas modestas figuraciones después se pueden llegar a convertir en monstruosas figuraciones, como Pamela Giles, por ejemplo. Y esa gente después alinearla es muy difícil. Entonces, cuando la derecha cree o aspira a una gran mayoría en el Congreso para poder conseguir sus cosas, yo digo, va a ser una mayoría que te quiero ver de qué se trata para ver si puedes conseguir algo. Está muy difícil la gobernabilidad, está muy enredada. Pato, ¿y qué pasa con el mundo que de alguna manera se ha dicho viudo de la concertación, un mundo que de alguna manera se reagrupó, tuvo la esperanza en un liderazgo como el de Carolina Toá, que aparece como la persona que de alguna manera encarrila al gobierno cuando llega, y luego aparece también como la persona lógica para esa candidatura presidencial, pierde de manera muy clara contra Janet Jara. ¿Qué ocurre con ese mundo? ¿Qué tan viudo de alternativas está? ¿Qué tan posible es, por ejemplo, que algunos de ellos digan, bueno, la alternativa aquí para parar a un cast es apoyar de buen grado o subirnos un poco a una candidatura como la de Evelyn Matei? ¿En qué ves que está ese mundo? Yo creo que ese mundo, como tú lo conociste, se acabó hace rato. O sea, la concertación propiamente se acabó hace rato. No la veo, y terminó de romperse completamente en el rechazo del plebiscito constitucional. Que vino a sustituir de alguna manera el sí y el no. Que todavía parece... Claro, crear una nueva grieta política. Claro, una nueva grieta política. Ahora, una parte importante de ese mundo concertacionista está súper viejo. Ese es un dato de la causa, digamos. Se les puede pedir mucho más. No corresponde. Claro. No corresponde, digamos, porque terminaron... son hoy día testigos de un siglo que aconteció, y es bueno que le transmitan su enseñanza a todos los que estén interesados en escucharla. Pero lo que podría ser ese espíritu, yo creo que empezó que debe estar teniendo como dos versiones, pues una un poco más progresista y una más conservadora. Y efectivamente, según uno escucha, en no poco hay este debate de qué hacer con Evelyn Matei. O sea, hay algunos... Pero estamos hablando de números que no significan nada, yo creo. O sea, porque eso es otra cosa interesante que pasó con la campaña de Carolina Toá, con la elección de Carolina Toá, más allá de las críticas que unos quieran no hacerle a cómo enfrentó la campaña, etcétera. Yo creo que uno puede decir que en realidad esa racionalidad, por así llamarlo, hoy día tiene poca venta, tiene poca salida. Está saliendo poco esa racionalidad. El que contesta simplemente, maniqueamente, emocionalmente, le va mejor. Porque la cosa está muy enredada y son pocos, digamos, los que les gusta el enredo y son más los que prefieren la tranquilidad de la respuesta. Y en ese sentido sigue siendo más lógico apelar como a las identidades de cada grupo. Claro. Una candidatura o proyectos políticos que dicen, bueno, estos somos nosotros. Claro, a mí lo que me pasa, por ejemplo, con esa discusión es que yo digo, pero es que ¿por qué me meten a mí en un problema que no es mío? O sea, entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, no sé, yo no soy de derecha, peleen ustedes. Creo de hecho que es mejor que entre esos dos sería más constructivo que fuera Evelyn Matei, digamos, quien saliera... Pero no te da como para decir, voy a votar tácticamente por Matei. No. ¿Vas a votar por Jara? No, yo quiero que me convenza algún candidato que todavía no me convence. Desde momento no tengo candidato. ¿No tienes candidato? No. ¿Hoy día votarías en blanco? Sí, seguramente. Hoy día seguramente. ¿Y por qué, perdona, por qué en el caso de Jara, que es la candidata, como tú decías, de un espectro tan amplio, no te convence como para que estés pensando ni siquiera porque votar por ella? No, el que no esté ni siquiera pensando llega muy lejos. O sea... No, digo, perdón, para que no hayas decidido votar por ella. O sea, ¿qué es lo que te aleja tanto? Te decía, es que no es solo que me aleje tanto. A ver, son dos cosas que creo que las conversamos un poco acá, tangencialmente. Una, que
a mí me resulta muy, muy lejano, no lejano, sino que antagónico el Partido Comunista. Sé que Janet Jara no es una representante de ese Partido Comunista. Esa distancia que tengo con ese Partido Comunista tiene que ver no solo con sus concepciones internacionales, que es lo que más se suele decir, donde hay algunas cosas que me impresionan enormemente. O sea, no sé, que les manden condolencias al Corea del Norte, que se pongan a llorar cuando se derroca a Assad. Son cosas que, para no entrar en el asunto más local, sino que tengo un distanciamiento muy grande con esa manera autoritaria de ver la vida, con esa concepción. Bueno, en fin, sé que Janet Jara no es eso. No temo en lo más mínimo que Janet Jara signifique un peligro para la democracia, ni que signifique la dictadura del proletariado. Todo eso me parece ridículo. No obstante eso, creo que ha dado muestras de que se distancia de eso, pero yo necesito más. O sea, necesito escuchar como claro que no, sí, yo con esto rompo. O esto es vagón de cola. Y lo que me gusta más es esto otro. Eso uno. Y dos, ¿que rompe con el partido? ¿Con la cúpula del partido? O que por lo menos es muy nítida, clara, de que no solo que tiene diferencias, sino que no es lo que le interesa a ella. Esto ya algo así como lo que le pasó a toda una generación de comunistas cuando comenzó la democracia en Chile en los 90. Que se fueron del partido. Se fueron. No creo que vaya a pasar. Pero como si fuera poco, me tiene hastiado, como les decía antes, incluso lo que la apoya. O sea, lo que la apoya sin apoyarla, dicho sea de paso, ¿eh? Porque la veo a Janet Jara que me cae muy bien. Ella me cae bien. Además le creo, la considero honesta, tengo como muy buena impresión de ella. La veo sola. No veo que ni los partidos que la apoyan le estén prestando ropa de verdad para que gane. Los veo a los otros preocupados de ganar sus elecciones parlamentarias y ver cómo sobrevivir. Pero a ella la veo sola. Y si me llego a preguntar cómo diablo haría para gobernar ella con ese universo detrás, lo considero muy difícil. Y la verdad, como si fuera poco, te voy a agregar otra cosa más. Que efectivamente yo creo que este es un momento, así como hace unos 4 años vivíamos en algo así como un momento redistributivo, este es un momento generativo. Este país necesita efectivamente energía, necesita espabilarse, necesita crear nuevas empresas, necesita generar riqueza, necesita inventar artes nuevos, necesita cuentos nuevos. No me da ninguna tranquilidad, digamos, que esa candidatura sea capaz de energizar eso. Ninguna por lo visto. Claro, significa eso, que la otra me parece que no. Por eso es que no tengo candidato. Oye, pero una última pregunta a propósito de... dijiste algo que yo comparto, esto de que no te parece que Janet Jara sea un peligro para la democracia, más allá de que sea comunista. No. Parece, además que siendo la líder de una coalición tan amplia que ha dado probadas muestras, parece que uno no le va a pedir a ella eso por razones obvias. Pero sí existe una duda respecto de si José Antonio Kast lo va a hacer. Sí. ¿Vale? De Matei no, porque bueno, es el mismo piñerismo que ya ha gobernado 2 veces. Pero de José Antonio Kast se ha dicho, a veces de buena, de mala fe, ¿cierto? Con caridad interpretativa, sin caridad interpretativa, de todas las formas posibles. A ver, ¿qué diablo es un gobierno de emergencia? Sí. ¿Hasta qué punto se van a pasar a llevar ciertas libertades individuales para conseguir ciertos bienes públicos como seguridad? ¿Hasta qué punto se va a bypasear las instituciones representativas para gobernar, ¿cierto? Para ensanchar el Ejecutivo? Sí. ¿Hasta qué punto se puede seguir acumulando adversarialidad en la sociedad chilena y decir que los que están al frente son los malos y sobre eso mantener esa tensión permanente, más allá de lo de la batalla cultural, que hay cosas que no le pueden gustar o no a un presidente, pero no por eso dices que va a destruir la democracia? ¿Cuál es tu feeling respecto? ¿Cómo visualizas, ya pongámonos en el 11 de marzo del 2026? Claro, es que lo primero hay que ponerse antes que en el 11 de marzo, después de la elección, después de la votación de la primera vuelta. Como se suele decir que la segunda vuelta es otra elección, vuélveme a preguntar qué me pasa en la segunda vuelta. Dicho eso, yo creo que no creo ser el único que tenga la gran pregunta sobre qué será José Antonio Kast en el futuro. O sea, yo me debato estoy muy abocado a leer de la República de Weimar y todos estos tiempos. Yo me debato
Súper optimista, directo. No, pero es que, va directo a un desenlace conocido. Es que a lo que voy, me debato entre decir los discursos aterrorizados con lo que Kast puede hacer son una caricatura. Si este hombre viene de la política chilena, viene mal que mal de no sé dónde, va a gobernar con no sé qué, por lo tanto, no seáis locos, bueno, este compadre va a ser un conservador, Claro. Que más o menos... Te guste o no te guste. Te guste o no te guste, no va a pasar acá ninguna locura. Contemplo ciertamente esa posibilidad. Pero hay otra. Y este es un problema, digamos. Hay otra, y esa otra es... ¿Sabéis dónde veo lo que, por así decirlo, comillas, me asusta? De la otra me pregunto, por ejemplo, si por razones populistas, ¿cómo va a manifestar autoridad cuando de repente sienta que lo que le pide su público es eso? Y pienso en los migrantes, y pienso en los delincuentes, y pienso en las cárceles. Por ahí, por ejemplo, hay un tema concreto que pienso, porque me imagino que además habría posiblemente un público muy dispuesto a aplaudir de pie. Sí, claro. O sea, De pie las crueldades. Ahí me pregunto un poco qué hacer. Pero fuera de eso, el andamiaje institucional. Ya hay uno más. Es que yo la prensa libre, la independencia de la judicatura. Supongo que es un despropósito. Ya, okay. Y lo otro, la otra parte, donde sí creo, por mucho que lo niegue, es que porque todo lo que sean determinados programas sociales, que anden por ahí, que uno no sabe, que a lo mejor no sabéis ni bien en qué consiste. Y si le puede pegar el manotazo, digamos, es muy probable que en ese tipo de cosas suceda. Todo lo que fueran programas o proyectos de respeto a justamente las diversidades. Yo no sé lo que hay en esto, no conozco el Estado lo suficiente para mencionarlo, pero me imagino que si hay... No, o sea, Desbordes llegó a Santiago desmantelando la oficina de diversidades. Claro, sería raro que no Ahora, hay algo interesante porque es un discurso al que también se sumó Evelyn Matei, que tiene que ver con ver la cultura también como una especie de blanco a golpear. Evelyn Matei esta semana dijo cómo es posible que el presupuesto de cultura sea el mayor que el de la Fiscalía. Claro. ¿No? Y uno dice, claro, está bien, pero ¿por qué de todas las cosas que puedes comparar haces una comparación como esa? También. En el fondo diciendo acá hay algo que es presupuesto de cultura, que es botar la plata, versus seguridad, que obviamente es un presupuesto bien gastado. E incluso Matei me llama la atención que se suba a eso, que es un discurso que, por ejemplo, Piñera explícitamente huyó de él. O sea, Piñera tuvo un discurso bastante claro en decir que la cultura sí era importante. Sí. Y que hoy desde la derecha nuevamente se empiezan a hacer esas comparaciones, donde obviamente, claro, si tú le dices a la gente, oye, la plata hay que destinarla a poner más carabineros o a financiar un proyecto cultural. Mira, es obvio, pero ¿por qué tienes que poner la cultura siempre como el elemento prescindible, ¿no? Ya, ese es otro ámbito. Es verdad que el Ministerio de Cultura es bien calamitoso. Pero como esto pasa con tantos temas, una cosa es que sea calamitoso y otra cosa es que tú tengas como desprecio por ese universo que tan bien le vendría ajustes, racionalizaciones, etcétera, etcétera. Pero para Kast es muy probable que él piense efectivamente que todo ese mundo está lleno de comunistas y de enemigos suyos. ¿Y por qué yo le voy a estar tirando aquí caramelos, digamos, a estos tipos que me quieren matar? La pelea de Trump con los museos, con los Smithsonian y otros, está un poco en esa línea. Claro. Sí. Y una última cosa, Pato, que me llama la atención, porque tú has mencionado 3 veces una palabra. Sí. La palabra crueldad. Sí. Cuando te refieres a como los temores que hay en lo que puede ocurrir. Eso es lo que... Es uno de los grandes temores que tengo yo en los tiempos que corren. Que veo una presencia muy desfachatada como respuesta a determinado fenómeno que es cruel. O sea, te la hermano con otra más, que creo que su mayor símbolo es Donald Trump, digamos, pero que también ha permeado mucho culturalmente en Occidente. La idea de la superimportancia de ganar, que se dialoga con esto de la crueldad. La idea de que ganar es un valor. Ganar no es un valor, ganar es una feliz oportunidad, es un logro. Pero no es un fin en sí mismo. Pero no es un fin en sí mismo, porque esto determina además la política. O sea, yo no tengo duda que es más digno
más elegante, más deseable perder muchas veces, porque defiendes algo, que ganar con cualquiera sea la herramienta que lo puedes conseguir. ¿Y por qué te digo que dialogan? Porque cuando el valor del triunfo, de ganar, es muy alto, el débil es despreciado. El que no puede correr rápido, el que cojea, el que yerra, el que falla, el que se equivoca, es tratado como una mierda. Y empiezan a aparecer lenguajes, además, que los deshumanizan. Y eso tú lo ves, por ejemplo, por Donald Trump. El mayor insulto que ha usado durante mucho tiempo es loser. En Argentina, Milei llega más lejos. En otro, le llama mandriles a los... Sí. Cuando ustedes lo hablaron al comienzo, cuando Valenzuela habla de parásitos. Todo esto arma un clima. Y yo no creo que terminen bien las historias movidas o bien acompañadas por la crueldad. O sea... poco probable que restañe nuestras heridas desde ese punto de vista. Yo creo que es bien difícil. Pato Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Gracias, Pato. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en Animales Políticos. Hasta el próximo lunes, cuando ya vamos a tener Franja al aire, así que vamos a estar ahí también haciendo el análisis de lo que está pasando ya en el tramo final de la campaña. Chao, muchas gracias. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio.